Esperar a que llegue ese momento en nuestras vidas de, oye, me siento mal, o sea, no estoy bien, en mi vida están pasando cosas, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer para que yo no, para no seguir sintiéndome así? Esa motivación para ir al psicólogo se Claro, activa cuando la necesidad es tan fuerte que me incapacita, que la importancia de tener pequeños cambios en nuestra vida, es totalmente favorable tenerlos porque te permite de alguna manera conseguir objetivos. las cosas que más te impactaron de estar en cuidados paliativos. La tranquilidad Ok, con la que una persona, ajá. indistintamente la edad, Ujú. es capaz de asumir su destino. Hace falta tener una mentalidad actualmente y como están las cosas, lo que hemos hablado antes de la sociedad ya y todo este tipo de cosas, hace falta tener una mentalidad de desarrollo y de crecimiento para poder prosperar, para poder salir adelante y no quedarte como que en ese hueco de ¿y qué va a hablar la gente de mí? ¿Qué van a comentar? Todo esto y no quedarte ahí, sino como que decir, oye, comenta lo que quieras, pero yo sé cuál es mi propósito, yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es mi objetivo y voy a luchar contra 20 maneras para llegar a eso. Mm. Sí, o sea, evidentemente hay que filtrar, es decir, Ujú. hay que saber qué me aporta y qué no me aporta. Y lo que no me Claro. aporta, tener la fuerza para desprenderme de ello. Eso es un Ujú. logro. ¿Me explico? Aunque sea un duelo, es Claro. decir, a la vez que es un duelo, porque es una pérdida, ¿sí? Es la obtención de una meta, porque es algo Ujú. que no me aportaba, no me sumaba. Claro. Entonces, evidentemente, lo que decíamos, ¿no? Hay que tener cierta eh, actitud para desarrollar disciplinas, hábitos y metas internas, es decir, para mí y solo por mí, aunque para mí se extienda a mis personas más cercanas inclusive, ¿no? Claro. Pero también es importante decir que una estrategia de no ambición Justo. no necesariamente es falta de prosperidad. Lo digo al revés, es decir, una persona donde se encuentra en un momento que funcionalmente le vale, ¿sí? Ya. No quiere decir que esté mal. Es decir, la falta de esa necesidad de crecimiento, de productividad, no implica que estoy fracasando o que no estoy haciendo bien las cosas. Puede encontrarse esa persona en un estado que para él es suficiente. A lo mejor dos amigos Ya. que salen del instituto o de la Claro. universidad tienen ambiciones distintas. Y a lo mejor esa persona va a estar más plena y con más salud mental, ¿sí? Alcanzando hasta aquí, Ya. y la otra alcanzando hasta aquí, en el campo, no sé, Sí. profesional o lo que sea, también va a estar a gusto y Ujú. eso es válido. Es decir, no necesariamente hay que tener una actitud de constante eh, crecimiento en todo momento Ya. de mi vida para encontrarme bien. O Hay sea, periodos ujú. que son necesarios, eh, incluso lo voy a decir, de estancamiento, es decir, y no Ya. necesariamente es malo, Claro. no necesariamente es malo. Sí, o sea, yo he escuchado eso también, creo que es una frase que se suele decir que estar mal tampoco es malo. O sea, que es bueno estar mal, Mm. porque así te das cuenta que necesitas hacer un paro en tu vida, necesitas ver qué cosas están pasando bien, qué cosas están pasando mal, cómo puedes hacer esos filtros que estábamos hablando antes, porque creo que también es importante hacer filtros tanto con personas, tanto con momentos, tanto con situaciones, saber cómo están pasando las cosas en tu vida y qué tienes que hacer para cambiar y si necesitas estar en un momento, digamos, solo en un momento de decir voy a parar un ratito, voy a parar un Mm. ratito y ver cómo van las cosas. Y es totalmente, muchas veces ha sido, lo tachamos, ¿no? Desde la sociedad, yo me acuerdo, no sé, cuando terminas el instituto, ¿no? Eso de decir, pues mira, voy a tomar un año El antes de ancho entrar a sabático. universidad de formación profesional, Ujú. decírselo a la generación de nuestros padres, y ya no digo de nuestros abuelos, Claro. es impensable, Era es decir, fatídico. que automáticamente Sí. no, vago. Exacto. Eh, a mucha gente le ha venido bien eso. Sí. Le permite decir, en vez de hacer lo típico que le pasa a muchas personas que entran, yo que sé, a estudiar algo y al año dicen, pues esto no es para mí, Exacto. A mí me pasó. Yo esto sí, no es claro para mí, ejemplo. eso no es para mí, pues digo, paro y digo, pues mira, Ujú. realmente qué quiero. Pues mientras sí me ocupo, tengo un hábito, ¿no? Evidentemente Claro. estar, cuando se habla de ese estancamiento, no es estar de brazos cruzados Claro, sin en hacer mi nada. habitación sin hacer Exacto. nada. Al contrario, ese periodo de ocio es desfavorable. La mente al final te Ujú. juega en contra y te hunde. Total. Eh, entonces a veces es necesario, ¿sí? El mejor ejemplo, aunque sea un poquito dramático, ¿sí?
pero tiene que ver con el duelo ante una pérdida de un ser querido, ¿no? La tristeza que busca, la tristeza es muy desagradable, pero es Totalmente. muy útil, porque Ujú. nos baja las revoluciones, ¿sí? Y busca que, ¿no? Pongamos la cabeza en el hombro del familiar y que el sofá nos absorba, ¿sí? Porque necesitamos dar espacio, dar Claro. legitimidad a ese legado que ha dejado esa persona que se va. Necesitamos asimilar eso que pasó. Ujú. ¿Sí? Si una persona dice, pues no, mira, yo me voy, se ha muerto mi madre, se ha muerto, yo lo que mejor me viene es trabajar, vamos a trabajar mañana, ¿sí? Yo conozco a personas que cuando, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de, valga la redundancia de decir ejemplo, de le ha pasado la muerte a un ser querido y eso lo sobrellevan trabajando. Yo conozco a personas que han hecho eso, que se Ah, han sí. puesto así y al día siguiente han dicho, me voy a trabajar porque es la única manera que tengo de despejarme y de no pensar en eso. Creo que es bueno, pero creo que aquí, por ejemplo, lo que yo pensaría es que tienes que ver las dos partes de, ok, ha pasado esto en mi vida, cómo puedo hablar o con quién puedo hablarlo para ver si estoy bien, si necesito un tiempo para recapacitar o ver lo que está pasando y cómo están las cosas, o si directamente puedo sobrellevarlo tranquilamente y seguir mi vida como si nada hubiera pasado. O sea, es sin duda un tema muy personal Claro, y no hay un orden temporal necesario. Los estudios más recientes de duelo hablan incluso no de procesos secuenciales, sino que van de distintas líneas abordándose. ¿Qué quiero decir ya. con eso? Más en la práctica, en el día a día, que al final la persona tiene que pasar por distintos procesos que no van en un necesario orden de asimilación, Claro. de negación, de ira o rechazo a la situación, de aceptación. Entonces, para llevar todo ese proceso nos vale cualquier estrategia, ¿no? Si a Ujú. mí me vale, por ejemplo, ir al día siguiente a trabajar porque estoy muy aturdido por la situación, Ujú. ¿quién es nadie para decirte que no? Claro, Ahora bien, si es necesario un momento de ese día, de dedicar tiempo, ¿sí? exactamente. A el recuerdo, la reflexión, el abordar. Es decir, el funeral de un ser querido es Es algo crucial, exacto. indispensable vivirlo porque favorece el duelo, ¿sí? Ujú. Eh, bueno, hay un montón de casos. Recuerdo un par de chicos, de muy jovencitos, tuvieron un accidente de tráfico. Amigos, casi hermanos, amigos de toda la vida, ¿no? Y uno de ellos falleció Ujú. en el accidente. Falleció, de hecho, el copiloto Hostia, claro. y el acompañante. Y el conductor está hospitalizado y Ya, está recuperándose y está, bueno, en un estado de inconsciencia, claro. semiconciencia. Mientras esos días, ¿qué pasa? Que mientras esos días pasan, la otra persona, la persona fallecida, tuvo su Ujú. funeral, tuvo su Claro. entierro, Este chico no tuvo todo ese proceso. Ujú. Sí, ya añadido el tema de la culpa, por ser el que conducía, ya no te quiero contar. Es decir, Uf, trabajar ese duelo tiene un pronóstico muy claro. desfavorable. Ujú. Entonces, al final, es necesario todos esos rituales. Y es necesario, es decir, sean religiosos o no religiosos, pero es necesario abordar esa parte espiritual, esa parte, como decía anteriormente, de legado, ¿no? De esa persona, de recuerdo, de comentar, no tanto Claro. cómo murió, sino cómo vivió esa persona. Eso es indispensable para avanzar en ese camino para superar el duelo. Aquí me parece un tema interesante que tocas es la parte espiritual, que de hecho me gustaría grabar un episodio sobre esto porque creo que es súper importante. Y yo te quiero preguntar y si coincides conmigo en que la parte espiritual y la parte mental de las personas están súper conectadas. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que si tú no estás bien, si tú no estás en equilibrio, tu parte espiritual tampoco va a estar en equilibrio. Entonces todo, digamos, desencadena un montón de cosas en las que tú estás mal, hay días que te sientes mal, la depresión, la ansiedad, todo este tipo de cosas. Entonces yo aquí te querría preguntar, ¿crees que existe una conexión 100% la parte mental y la parte espiritual, de que tienen mucha, digamos, influencia en tu vida? Sí, o sea, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Hay cualquier cantidad de escáneres donde diversas partes del cerebro, ahora me pillas, no te puedo decir específicamente Claro. cuáles, no me arriesgo porque no estoy del todo seguro, pero que se activan, ¿sí? Cuando se trabaja la parte espiritual. Ujú. ¿Me explico? Es necesaria que se aborde. Es Claro. decir, una persona cuando
por ejemplo, no sé, yo estuve mi especialidad haciendo como una rotación en el Hospital de la Paz. Ok. Y cuando trabajas en servicios de hematología, hemoterapia, oncología, Ya. ya no te digo cuidados paliativos, Claro. el psicólogo tiene que abordar la parte espiritual. Ujú. Si la persona lo quiere, evidentemente. ¿Me explico? Hay personas que llegan y lo primero que te preguntan es, bueno, mira, quiero contactar con el cura del hospital, que lo hay, ¿no? Ok. Y se facilita, ¿no? Y hay personas que no son creyentes y es en el espacio de la psicología donde abordas esa parte espiritual, Ya. del sentido de la vida, de nuestra función aquí, de la vida después de la vida, de si bien la psicología estrictamente se centra basado en la ciencia, en la vida, Claro. ¿sí? Pero es muy humano abordar ese tipo de temáticas cuando ves de una manera inminente, posiblemente o real o quizás no tan real, la muerte, ¿no? Ujú. O sea, no, de nuevo, no quiero decir que todo lo espiritual tiene que ver con la muerte, Claro, pero es sí, un sí, tema que sí. va muy adecuado. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué es la mente, no? Ujú. Eso es otra de las grandes, ¿no? Pero digamos, si nos reducimos, si reducimos, decimos, es el cerebro, ¿no? O está en el cerebro. Aunque la mente también, es decir, aunque también he sabido, ¿no? Que el estómago, que el corazón, que el hígado transmiten emociones, fomentan tipos de comportamiento. La parte espiritual se activa, perdón, partes del cerebro se activan cuando la parte espiritual se aborda en la persona. Ya. Un tema que acabas de tocar que me parece súper interesante es cuando estuviste en lo de cuidados paliativos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Esa específicamente en cuidados paliativos no estaba a tiempo completo, Ya. pero fue durante un año, digamos, Y, yendo y viniendo, o sea, o sea, pero según estuviste... necesidad. Al final es un poco si lo precisa la persona. Ok, Imaginemos que es una planta, claro. ¿sí? Y hay un equipo de psicólogos Ya. y te pasan la consulta porque la Ok, persona lo está demandando, ¿no? O claro. a veces por propia promoción del grupo va y acude y lo ofrece, ¿no? Entonces, Mm. sí, durante a lo largo de un año. Y cuando tú pasabas y, digamos, te pedían ayuda que vayas de ahí digamos, echar una mano, echar un cable, cosas así, ¿cuáles fueron de lo que tú pudiste ver que fueron las cosas que más te impactaron de estar en cuidados paliativos? La tranquilidad Ok. con la que una persona, Ajá. indistintamente la edad, Ujú. es capaz de asumir su destino. ¿En serio? La entereza, el sosiego con... Ujú. La calma, digamos, con la Sí, que la te... calma. No es el caso de siempre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero en esos casos es muy impresionante y admirable y que a veces te tienes que callar la boca y acompañar Ujú. y no venir con tus grandes conocimientos y sabidurías a aportar absolutamente nada, sino simplemente con el silencio estar ahí y el acompañamiento ya es tu Ujú. trabajo en ese momento. Eso es lo más impresionante, lo más... Pero, o sea, tú los veías como que preparados ya con la conciencia diciendo como que ya sé que me fui y Mm. ya sé que esto va a pasar, o sí los veía todavía un poco inquietos diciendo por qué. Depende, ¿no? Depende cada persona. Los que yo me refiero ahora son los primeros, ¿no? Es Ya. decir, sí que evidentemente hay una condición natural en nosotros de supervivencia donde Ujú. una parte de nosotros donde no va a aceptar la muerte. De Claro. ahí esa esperanza de que vamos a seguir, ¿no? De que no, Ujú. de esa parte como narcisista de protección, en el buen sentido del término, Ya. de nosotros yo no me voy a morir. Claro. Yo no me voy a morir. Nadie se levanta mañana diciendo que nos vamos a morir. Entonces, esa parte se activa, obviamente, en una situación así. Pero paralelamente y válido, de manera compatible, cómo esa persona es capaz de transmitirte con sus palabras, con su comunicación no verbal, es decir, no a través del Claro. lenguaje, eh, saber dónde está parado, ¿no? Dónde se encuentra, en qué momento Ujú. se encuentra. eh, Casos, casos donde hasta muchas veces esa persona Ya. tranquiliza a la familia, ¿no? Ya no ¿En serio? es decir, tranquiliza Ya. a los de alrededor, a los médicos, a la Claro. enfermera, al psicólogo, tranquiliza a los de alrededor, ¿no? De Ya. saber. Wow. eh,
Sí, y ya no te digo, no tengo ahí tanta carrera, ¿no? Pero en Claro. pediatría, en niños, Ah, claro. he Uf, sabido los testimonios, un tema muy duro, ¿no? Pero he claro. sabido los testimonios de niños y la madurez, la entereza con la que van asumiendo momentos es impresionante. Es eso, se acaban las También, palabras y también había niños, sí, digamos. como también habían niños. O sea, cuando fuiste a los cuidados paliativos también viste, o sea, gente de Muy todas las puntual, edades. no, adultos, Ah, pero vale. muy puntualmente niños y también indirectamente que lo sé, ¿no? Por eh, trabajo Claro. interdisciplinar, ¿no? Que te lo Ujú. cuentan, pero también puntuales, pero sobre todo esa entereza, esa, wow, o sea, de decir Qué heavy. cómo la persona es capaz de fortalecerse, ¿no? Se puede llamar, Ujú. de presentarse de una manera impresionante Claro. frente a los que estamos alrededor como meros espectadores. Wow.